Nuevamente el gusto de estar con ustedes. Vamos a ir ingresando ya a la clase número 5 del módulo 4, en la cual ya hemos entrado a tratar las cuestiones vinculadas a los límites respecto al ejercicio, el uso y disfrute de los derechos humanos, cuáles eran los límites permitidos por la Convención Americana, en razón de que, como habíamos dicho, pese a la importancia de la protección de los derechos humanos, los mismos pueden encontrar limitaciones al ejercicio irracional de estos derechos que puedan vulnerar otros derechos pertenecientes a otras personas de igual jerarquía, como así también a las cuestiones vinculadas a las que hemos denominado y que denomina la Convención Americana justas exigencias del bien común de una sociedad democrática conforme a la concepción del sistema interamericano, especialmente establecido por la Convención Americana y las interpretaciones que de esta hace la Corte Interamericana. Ahora bien, habíamos quedado que conforme los aspectos formales de cómo se podían hacer estas limitaciones, que estaban sobre todo establecidos en la opinión consultiva número 9, pero número 6 de la Corte Interamericana respecto al concepto de ley que establece el artículo 30, como la forma en que puede estar normativizado la imposición de los límites. Habíamos recordado que tenían cuál era el concepto de ley en la clase anterior, como así también no solamente sus aspectos propiamente formales, en cuanto a las condiciones de validez respecto al órgano que los dicta, sino también habíamos hablado del contenido de las mismas, y que este contenido tenía que presentar motivos verdaderamente justificados, porque directamente podemos decir, como lo ha sostenido el profesor Alexi y otros pensadores que han tratado de distintas miradas y aspectos las cuestiones de los derechos fundamentales, que toda restricción a un derecho de este tipo, ya sea fundamental o derecho humano, según en el contexto en que se encuentre contemplado, si no se encuentra debidamente justificado, que se los restringe conforme los alcances y modos que permiten, ya sea el instrumento magno normativo, como son las constituciones políticas de los países, o los tratados internacionales de derechos humanos que esos países son parte, entonces directamente la falta de justificación son actos discriminatorios. Y una de las principales postulados del respeto a la dignidad humana es la igualdad y la no discriminación. Y cuando hablamos de discriminación nos referimos especialmente a la discriminación negativa. Ahora, cuando se restringen derechos, también estos actos, ya sea del Estado, o también cuál es la forma de determinar para un operador estos límites, para un operador estatal, ya sea de la jurisdicción, ya sea de la legislación o del mismo poder administrador o ejecutivo en sus acciones. Porque
Obviamente ha quedado claro que los derechos humanos pueden ser restringidos o limitados, no al extremo de suprimirlos, pero ¿cómo se determina hasta dónde es el límite? Y habíamos empezado a hablar de ciertas teorías que se conocen como el núcleo duro del derecho, o también llamado como el núcleo esencial del derecho, que digamos que era el límite que esa restricción no podía pasar, porque ya se empezaba a afectar de un modo grave lo que era la condición de la dignidad humana, que es el fin último de los derechos humanos. Bueno, en eso también hay muchas teorías que se han ido elaborando, sobre todo recuerden ustedes que todas estas teorías de respeto a los derechos humanos empiezan a nacer a partir, y volvemos un poquito al módulo 1 y especialmente a la parte que desarrolló el profesor Briceño en ese módulo sobre los bienes básicos humanos, o los bienes humanos básicos, y también respecto a las concepciones de las teorías del derecho y especialmente a lo que se considera un Estado de Derecho. Recuerden que un hito crucial en toda esta teoría de los derechos humanos, sea del sistema interamericano, del sistema europeo, del sistema internacional de Naciones Unidas o del sistema africano, está basado fundamentalmente por lo que fueron las consecuencias de los abusos cometidos por un Estado que, si bien tuvo legitimación de poder a través de que llegó al ejercicio de poder en Alemania, el nazismo, mediante elecciones que fueron transparentes, conforme a las concepciones constitucionales, una vez la legitimación del ejercicio no la pudo lograr, porque llegó al extremo de arrasar con toda la más esencial respecto a la dignidad humana, que fue lo conocido por todos, el genocidio, y que hizo que reaccione la comunidad internacional, generando toda esta mecánica y esta construcción de lo que es el Corpus Iure Internacional de los Derechos Humanos. Allí entonces tendremos que también establecer la finalidad de cuál es el estándar mínimo que se tiene que lograr de respeto por parte de los estados que suscriben los tratados internacionales, y viene el grave problema dentro de lo que es la interpretación constitucional y convencional, y sobre todo la interpretación respecto al contenido y esencia de las disposiciones de los instrumentos de protección internacionales de derechos humanos, todo el tema de la hermenéutica, todo el tema de los distintos procedimientos interpretativos, pero no se agota solo en ello, sino encontrar cuál es el límite que tiene el Estado para limitar esos derechos y garantías establecidas en los instrumentos, que nosotros vamos a llamar el límite de los límites, como habíamos dicho anteriormente. Pero primero tenemos que ir a una distinción, y en esto voy a pedirles que volvamos a pensar un poco en los conceptos filosóficos de los derechos humanos y empecemos a determinar lo que es la diferencia entre un derecho concretamente y los bienes que esos derechos tutelan, es decir, como lo que se llama el bien jurídico protegido.
y porque cuando va a haber algún tipo de lo que algunos dicen, y ya les voy a explicar por qué, conflictos de derechos fundamentales, otros no quieren hablar de conflictos porque dicen que cuando se habla de conflictos uno tiene que prevalecer sobre otro para solucionar esa colisión de intereses, y que hablando de derechos humanos, todos los derechos humanos tienen la misma jerarquía, no hay derechos humanos superiores ni inferiores, más allá de que sí puede haber diferencias entre los bienes humanos protegidos. Y por eso quiero que recuerden cuando el profesor Briceño les hablaba de qué eran los bienes humanos básicos, en los cuales sí podemos hablar no de diferencia de jerarquía, pero sí de diferencia de calidad de bien. Porque una cosa es proteger, por ejemplo, la vida, y otra cosa es proteger el ejercicio de mi derecho a expresarme libremente. Entonces, si bien una vez enmascarados dentro de lo que se llama los derechos, ambos constituyen la categoría de lo que se conoce como derechos civiles y políticos, dentro de esa gran categorización, en cuanto a derechos y en abstracto, tienen todos esencialmente la misma jerarquía, pero no son iguales los bienes básicos que se protegen. Si uno mira con un sentido de lógico ordinario, diremos que, bueno, en apariencia la vida tiene que ser un bien más no digo más de mayor jerarquía para no justamente entrar en esas contradicciones, pero sí un bien de una trascendencia y significación que, si no se lo tiene, quizás otro derecho como de la libertad de expresión no podría ser ejercido. Un muerto no ejerce libertad de expresión. Entonces, aunque parezca una verdad de perogrullo que tenga que decirlo de ese modo, es como para que empecemos a desgranar y pensar estas cuestiones, ¿no? Y esto es todo para poder comprender, porque tampoco es pacífica la opinión de cómo se determina ese núcleo duro o esencial. Incluso el concepto de núcleo duro o esencial, algunos dicen que no existe, y que en vez de hablar de conflictos hay que hablar de armonización de derechos, porque en definitiva derechos de igual jerarquía, aunque de diferentes bienes humanos básicos de protección, que a veces pueden entrar falsamente, dicen algunos, en colisión. No hay tal colisión, sino hay que tratar de armonizar, porque prácticamente ya han sido concebidos cada uno con su límite donde empieza el ejercicio del otro, y que si vamos a pensar en lo que se trata, que hay, como dicen otros autores, la gran disputa es: ¿existe colisión de derechos? ¿Puede haber colisión de derechos o es armonización? Gráficamente, y para que me entiendan, porque hablar de estos temas prácticamente sería consumir horas y horas de clases. Álvaro, que me está secundando en el área técnica, aquí sabe cuántas horas en el curso de la correcta estructuración de sentencia que hemos terminado de dar este año hemos dedicado a lo que es la explicación de estas cuestiones, y estoy tratando de sintetizar lo más posible. Así que a alguno que no les quede claro, por favor, a través de los grupos de tutoría o a través de los distintos mecanismos de comunicación que tenemos, si es que no lo han comprendido, estoy totalmente abierto a evacuarlo. Pero, por ejemplo, cuando
Robert Alexi nos habla desde su mirada, siguiendo lo que es la mecánica del Tribunal Constitucional alemán, de que puede haber conflicto o colisión de principios constitucionales o de principios que contienen normas de protección de derechos humanos. Entonces se estaría graficando como, como que serían, permíteme tu teléfono algo para que sean más o menos parecidos, porque voy a hacerlo con esto y la diferencia era como que habría diferencia, pero vamos a poner aquí dos derechos que son de igual jerarquía constitucional o convencional. Entonces los dos pujan por prevalecer sobre el otro. No es que uno lo va a anular a otro, sino que lo va a desplazar conforme a la situación fáctica que se genera. Entonces hay un conflicto de interés. Por ejemplo, en los casos de violencia de género, está el derecho de la mujer como derecho humano a una vida libre de violencia, y está también en los casos en que el hombre la ha agredido físicamente, pero que todavía no ha entrado a ser condenado, sino que tiene que ser sometido a proceso y dentro del cual existe todavía vigente el principio de inocencia. Muchas veces, por la gravedad del caso, algunos tribunales se ven imperiosamente obligados a tomar una medida cautelar que puede implicar la privación de la libertad del agresor, hasta tanto se hagan todas las pruebas psicológicas para ver si el hecho de permanecer en libertad no implica riesgo para esta mujer, con el tema del deber de prevenir la violencia. Entonces, ¿qué van a invocar los defensores de esta persona? ¿Por qué se lo priva si la regla en derechos humanos es que el infractor de la ley penal tiene que pasar, y hablo en caso de que no se haya llegado al grado de femicidio, pero sí, por ejemplo, alguna agresión a la integridad física, sobre todo de la mujer, tiene que pasar en libertad hasta tanto sea enjuiciado y condenado en un juicio en el cual haya podido ejercer plenamente su derecho de defensa. Y muchas veces los jueces tienen que fundar el por qué es necesario dictar una prisión preventiva. Entonces aquí está el principio el cual resguarda la libertad de toda violencia física o psicológica y a una vida libre de violencia, y aquí está el principio de inocencia que resguarda a toda persona hasta que no es condenado por sentencia como autor responsable del hecho reprimido por la ley penal durante el proceso, porque hasta que no se baja ese martillo y queda firme una sentencia, se considera que está todavía protegido por el principio de inocencia, y la regla es la libertad durante el proceso. Entonces, estos dos derechos, según Alexi, pujan por desplazarse uno a otro según la circunstancia fáctica. Entonces no hay lugar para los dos, porque uno tiene que desplazarlo en un determinado momento y tiempo conforme a circunstancias fácticas, y el otro a su vez puede recuperarlo después, porque uno no lo anula al otro, no lo hace desaparecer, porque estaríamos afectando ese famoso núcleo esencial. Como este otro tampoco lo podría anular y hacer desaparecer, porque estaría afectando el núcleo esencial. Entonces, como no hay espacio para los dos, se debe ir a todas las reglas del principio de proporcionalidad, que ya lo vamos a recordar, y mediante un juicio de razonabilidad para ver en ese determinado momento cuál derecho de igual jerarquía desplaza, no lo anula al otro, hasta tanto cambie las cuestiones fácticas que lo suscitan.
En cambio, la otra teoría que sostienen autores como Riccardo Guastini, por ejemplo, el italiano, o que han sido desarrollados con mayor profundidad por el profesor español Serna y Fernando Toller de Argentina, o Toller, quien ha sido también mi profesor en las maestrías que he cursado. Ellos hablan de que disienten con Alexis y dicen que no hay tal colisión de derechos en el caso que damos, sino que la forma del derecho no son cuerpos ni redondos ni cuadrados que para uno ocupar un lugar debe desplazar al otro, porque no podemos hablar en derechos de igual jerarquía una escala que en un momento así diga que no lo anula sino que lo desplaza. De todos modos estaría insinuando que al menos en ese tiempo temporal uno tendría mayor jerarquía que el otro, y que sería una contradicción a la naturaleza de los derechos humanos. ¿Y qué dicen estos maestros? Que lo que hay es una armonización de derechos, porque los derechos no tendrían esta forma que uno necesita desplazar al otro, sino que tendría una forma tipo ameba, o sea, como los dedos de mi mano, en donde la penetración de uno sobre otro ya estarían preestablecidas mediante un sistema de armonización que también lo va a dar el principio de proporcionalidad, pero no hay ni desplazamiento ni anulación. Lo que hay es realmente zonas de ejercicio del derecho en que uno va a entrar con más profundidad que del otro, pero en base a un criterio armonizador, porque ambos tienen la misma jerarquía y derechos. Y también considerando la diferencia que se debe establecer entre lo que es derecho en sí con bien básico humano. La distinción entre derechos y bienes. El derecho es aquel mecanismo que protege a los bienes, y los bienes es el contenido del derecho, los bienes básicos humanos. Ahora, esta es toda la historia que hay, desde lo que los dos grandes tribunales, uno el constitucional alemán, que lo han seguido después la mayoría de los tribunales constitucionales, especialmente el español, que es parte de lo que se conoce como el derecho continental, lo que es dentro de la concepción europea. Y después tenemos el balancing test, o el test del balanceo, que es una doctrina elaborada dentro del sistema del common law, y que su principal impulsor, podríamos llamarle así, es la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Entonces, digamos que la Suprema Corte es más orientada a lo que es la teoría de la armonización, en tanto la construcción del tribunal alemán, al que uno de sus grandes estudiosos es Robert Alexis, es más instalada en lo que es la teoría de la ponderación de derechos que parten del reconocimiento de una colisión de principios fundamentales. Bueno, espero que hasta ahí me vayan siguiendo y vamos a encontrar. Ahora, ¿existe o no existe un núcleo esencial o duro? Ahora, dependiendo cuál de las posiciones adoptemos, algunos dicen de que realmente un núcleo duro no existe en abstracto. Ese núcleo duro va a ser determinado cuando realmente se produzca este conflicto de interés entre derechos, ya sea con otro derecho o con justas exigencias de la sociedad democrática, o sea, el bien común, o el orden público de un Estado, y ahí se empezará a determinar, conforme al ejercicio del test de razonabilidad o
del test de proporcionalidad, donde se encuentra la forma de ser limitado hasta poder justificar su limitación, pero siempre y cuando no implique la desaparición o aniquilación del derecho, que como hemos dicho, conforme al artículo 29, ninguna interpretación puede ser en el sentido de hacerlos desaparecer o aniquilarlos. Entonces, dentro de esta misma postura encontramos, por ejemplo, aquellos que dicen que hay una teoría absoluta del núcleo duro que dice que es aquella porción del derecho donde no puede llegar la restricción, mientras que el resto del derecho, como si el derecho fuera por zonas, o pensemos cualquier cuestión, este es el núcleo de este objeto, digamos, toda esta otra parte puede ser sujeta a la limitación legislativa si se la justifica, pero este núcleo central es el intocable y que no se puede tocar. Esa es la teoría absoluta. Hay otra que es relativa, que dice que no hay ningún núcleo predeterminado, de que una parte es indisponible por la legislación o por los legisladores o por los jueces, y que la otra sí puede ser disponerse en la medida que se justifique. Dicen que solamente en la medida de que no se pueda justificar su restricción, en el caso concreto y teniendo en cuenta todas las incidencias, recién allí podremos decir este es el núcleo duro indisponible, porque no hay forma de justificar que pueda ser restringido. Esa es la teoría relativa, que está más bien vinculada al pensamiento de aquellos que hablan de la armonización de derechos, y que sería esa cuestión determinada por el principio de razonabilidad, aquellas zonas donde es más fuerte uno de los derechos sobre el otro, y se tendría que ver cuál es el núcleo de cada uno de los derechos que pueden entrar en una especie de colisión, según la visión de Alexis y otros autores, o de armonización, según Guastini, o podemos hablar también de Soler y Toller, Fernando Toller y Soler, Serna y Toller, ya me estoy un poco mareando yo también. Entonces, aquí estamos entrando en esa determinación. En definitiva, podemos, tomando una postura intermedia, establecer que el contenido esencial o núcleo duro de un derecho se determina con esto tiene que quedar en claro y tienen que guardárselo bien para siempre, si van a trabajar con derechos humanos. El contenido esencial se determina con el test de proporcionalidad o razonabilidad. Partiendo de dónde, cómo partimos en el ejercicio de ese test de proporcionalidad o razonabilidad. Partimos de la finalidad del derecho protegido, porque cada derecho protegido tiene un sentido teleológico, porque se lo protege para tal fin, para establecer qué bien quiere el derecho, y hablamos del derecho, ya no solamente por reglas, sino por principios y valores también, que sea garantizado. Entonces allí va a ser la forma en que se va a terminar. Y según la doctrina que adoptemos, el bien humano protegido y su finalidad se determinará mediante lo que están con la armonización, se llama la argumentación prudencial, buscando el justo medio, es decir, como decía también Santo Tomás, y vinculado esto al derecho, justo
es aquel en que obra rectamente, y cuando hablamos de la prudencia judicial es aquel uso correcto de la razón para la determinación del derecho. Esa es la famosa prudencia jurídica que en definitivamente le va a dar a los precedentes el nombre de jurisprudencia, es decir, el decir de los prudentes. Eso quiere decir la traducción de jurisprudencia, el decir de la justicia de los prudentes. Y bueno, todo se va vinculando con todo, y lo que debe quedar en claro es eso. Alexis, para desarrollar la teoría de ponderación de Alexis, y vuelvo a decir, estoy haciendo una prieta síntesis de todo lo que es una tesis completa, porque prácticamente dentro de lo que ha sido su concepción de la teoría de la argumentación como forma de justificar la ponderación, por Robert Alexis, y los límites que puede tener el Estado, esa es su tesis doctoral en el año 78, se lo sintetiza como que está regida por el principio de proporcionalidad, como lo habíamos dicho. Entonces, cuando existen este tipo de conflictos, tenemos que ver y determinar de qué modo, primero, si que necesito restringir un derecho, buscar el método más idóneo y adecuado. Esa idoneidad y adecuación me va a decir que la voy a encontrar en la medida que haya examinado que el método por el que opte para restringirlo y la medida para restringirlo sea aquella en la cual ya haya determinado que no existe otra mejor para hacerlo. Es decir, si he tenido varias alternativas para esa restricción, entonces he usado aquella que ha sido menos lesiva a aquel derecho que va a ser desplazado conforme a la exigencia fáctica de protección, que si bien es de igual jerarquía, pero en esta situación, para que se pueda sortear la protección de este otro derecho, que no hay otra forma de que no se aniquile si no se lo protege, tenga que desplazarlo de modo tal que genere el menor gravamen a ese derecho desplazado. Y eso también va a estar establecido por el otro subprincipio, que es el de necesidad. El del principio de necesidad me dice que tengo que utilizar esa restricción porque no me queda otro camino. No hay otra forma de salvaguardar ese derecho en riesgo que no sea restringiendo otro. Entonces tengo que tener en cuenta esas dos situaciones. Primero, que no haya otra forma que no sea la restricción. Y segundo, a que al restringir utilice aquella alternativa que en menor medida restringe el derecho que tenga que ser desplazado ante la situación circunstancial que se presenta. Porque eso me va a determinar la tercera regla general, que es la proporcionalidad en sentido estricto, que va a ser como una ecuación matemática que me va a ir diciendo que cuanto mayor sea el resguardo y protección al derecho en riesgo, a su vez menor sea la lesión o restricción al derecho desplazado, que debe ceder. Por eso se habla de ponderación, porque a través del ejercicio del test de razonabilidad y de proporcionalidad voy a llegar a determinar en esa situación concreta creada cuál de estos dos derechos de igual jerarquía no va a tener mayor validez para anular al otro, pero sí mayor peso
por eso viene de pondere. La palabra griega pondere es peso, y de ahí viene también el peso de la balanza de la justicia. Esto es lo que propone Alexis, propone el Tribunal Constitucional alemán, y en muchos casos vamos a ver fallos de la Corte Interamericana, como por ejemplo, no quiero decirle todos porque a algunos les voy a dar para hacer el trabajo, el caso González y otra contra México, más conocido como Campo Algodonero, que es uno de los casos emblemáticos de violencia de género de la Corte Interamericana, o el mismo caso que es muy parecido al caso que tuvo el Tribunal Constitucional alemán con anterioridad, en donde se puso en una contingencia el principio de contenido en el artículo 13 a la libertad de expresión, el artículo y respecto a lo que es el contenido también del artículo 12 vinculado al respeto, al resguardo de la libertad, el honor y la reputación, que es el caso Kimmel versus Argentina. Ustedes van a ver con total claridad las cuestiones que les estoy hablando y cómo desarrolla en casi todos los temas contenciosos de la Corte Interamericana, se desarrollan este tipo de aplicación del principio de proporcionalidad, pero ahí en esos casos se los ve con más resalto, con más evidencia. También lo van a poder ver, por ejemplo, en el caso Yatama versus Nicaragua, que habla de otros aspectos, como que son aquellas cuestiones vinculadas con cierto modo a cuestiones a la participación del ejercicio de derechos políticos, o el caso Castañeda-Gutmann versus México, que también se pone en el desarrollo sobre cuál es el núcleo esencial del ejercicio de los derechos políticos, sobre todo a ser elegido dentro de lo que es un programa de gobierno como candidato en una democracia, y en qué medida los códigos electorales o leyes electorales de un país pueden restringirlo sin que afecte ese núcleo esencial, para que no se anule el ejercicio de ese derecho. Estos son algunos casos de los miles, pero que ustedes pueden, si quieren buscarlo, ir leyendo como para determinar lo que aquí estamos hablando. Pero hay otra cosita que no me gustaría dejar pasar dentro de todo, que es esta hermenéutica, ya sea de conflicto de intereses o de lo que conocemos como armonización de derechos, según lo que les he comentado. Cuando empezamos a hablar, siempre se tiene que determinar, hemos dicho, no en abstracto, sino tomando en cuenta la circunstancia real, fáctica del caso. No hay fórmulas predeterminadas en esta determinación del núcleo esencial o del límite que tienen los estados para limitar su restricción. Acuérdense que también en casos excepcionales, como dice el artículo 27, que ya lo van a ver con otro colega en otro módulo, también pueden ser suspendidos el ejercicio de ciertos derechos. Son casos de gran conmoción interna en un país, que por lo general se lo conoce como estado de sitio, cuando hay conflictos internos, hay grandes calamidades, hay grandes catástrofes, en el cual se suspenden temporalmente el ejercicio de ciertos derechos, en tanto otros, pese a que estén en un estado de excepción, no pueden ser suspendidos, como por ejemplo las garantías judiciales, derecho a la vida, en fin. Eso, en ese caso es interesante
ver también que allí también se va a plantear, pero no me quiero adelantar porque es otro de los módulos que se lo va a ver específicamente, restricciones a derechos en este caso, y que son puestos dentro de los que está reconocido por la Convención Americana y que son producto de las justas exigencias de bien común de una sociedad democrática, ¿no? Pero incluso a pesar de ser justa exigencia de una sociedad democrática, hay límites que no se pueden transgredir en cuanto a lo que es la dignidad humana del individuo considerado como sujeto sometido a la jurisdicción de un ente estatal. Bien, y dentro de esto se debe entender que las situaciones existenciales son también las que se van a tener en cuenta para establecer estos límites, ya que no se puede establecer de antemano, hemos dicho, tiene que haber siempre un factor fáctico que es el que determine la situación concreta ante la que se puede incurrir la aplicación de estas restricciones o no, ya sea del caso que hemos hablado, porque recuerden bien que conforme al artículo 32 los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, el inciso 2, y por la famosa justa exigencia de bien común de las sociedades democráticas. Además, que no toda la convención son derechos. También el artículo 32, en su inciso 1, está hablando que toda persona tiene deberes. Porque por lo general, hablando mal y pronto, uno dice los derechos protegidos por la... Sí, pero a su vez proteger derechos implica también establecer deberes que deben cumplir las personas que a su vez gozan de otras libertades que establece la Convención Americana. Y el artículo 32 habla expresamente de dos: deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad. Y con esto estamos hablando, por ejemplo, los deberes de los padres, el ejercicio de lo que en algunos lugares todavía se sigue llamando patria potestad, el cuidado de los hijos, y en otros códigos más modernos, como en el caso de Argentina, ha sido reemplazado por el término responsabilidad parental, que tienen los padres respecto al cuidado de los hijos menores. Esos deberes también están establecidos expresamente, pero a su vez para proteger derechos, en este caso, de la familia. Hay dentro de lo que es el derecho internacional de derechos humanos una correlación perfectamente establecida entre derechos y deberes. Todo aquel que es titular y porta de un derecho también tiene deberes, y a veces dentro de estos deberes están establecidas las restricciones limitativas al ejercicio del derecho que convalida la Convención Americana, siempre y cuando esté dentro de esos parámetros estandarizados que a su vez implican límites a quien impone estas restricciones, que por lo general es el Estado. Y no solamente dentro de lo que es la órbita de la esfera familiar, sino también como el individuo vive en sociedad, dentro de lo que es la comunidad, hablamos del orden público y del bien común, y también la humanidad, en aquellos casos que también entra a jugar esa conectividad y esa que va a ser después tratado también en otro módulo, de esa interrelación que hay entre el derecho internacional, los derechos humanos, con el derecho internacional humanitario. Bien, con esto vamos desentrañando ya estos aspectos, y por último no quiero dejar de establecer el contenido del artículo 31, en el cual
Ustedes pensarán si dentro de esos artículos que están en la primera parte de la Convención Americana expresamente establecidos en su texto, son los únicos derechos humanos que reconoce el sistema interamericano. Ya dijimos que no, cuando hablamos de la interpretación del artículo 29, conforme lo que ha establecido en sus interpretaciones la Corte Interamericana, y que la misma Convención dice que eso no implica la negación de otros derechos, y lo vuelve a recordar el artículo 31 cuando dice que dentro del régimen de protección de la Convención Americana, al momento de haber sido aprobada en el año 69, no implica que no existan otros derechos que no se los ha alcanzado a catalogar en el texto de la Convención. Y dice que puede incluso ser incluidos nuevos derechos conforme a un mecanismo que está establecido en la misma Convención en los artículos 76 y 77, donde dice que los estados pueden solicitar a la Asamblea General de Naciones Unidas la inclusión de nuevos derechos. De hecho, una vez aprobada la Convención en el 69, y con el paso del tiempo y con la fuerza que alcanzaron con posterioridad los derechos económicos, sociales y culturales, fue necesario establecer protocolos adicionales a la Convención Americana. Uno de ellos fue el famoso protocolo de 1981 adicional de San Salvador, en el cual se establecieron, digamos, el catálogo claro de los derechos económicos, sociales y culturales, la protección de determinados grupos colectivos especiales como las personas con discapacidad, el tema de las cuestiones de la educación, que no está bien desarrollada en el texto de la Convención concretamente, pero sí más desarrollada en lo que es el protocolo adicional de San Salvador, aquellos aspectos vinculados a lo que es los derechos de los trabajadores, al derecho a la sindicalización, derecho de los pueblos originarios también están reconocidos en ese protocolo, en fin. Y también hay otro protocolo, hay dos protocolos adicionales a la Convención Americana, como aquel protocolo respecto a la limitación o a la atenuación y eliminación de la pena de muerte. Recuerden ustedes que la Convención, en su redacción originaria, el Pacto de San José, preserva el derecho a la vida, pero a la hora de haber sido aprobada y suscripta su redacción original, muchos países establecían y tenían y tienen en su legislación penal establecida la pena de muerte. Pero ello no implicaba que no podían aprobar y suscribir, o que al suscribir la Convención Americana tenían que derogarla. Entonces hay un protocolo que hace gradualmente un protocolo adicional para ir atenuando los efectos o disminuyendo la ejecución de estas condenas, de modo tal que sean condenas que, si bien impliquen la privación de la vida, porque ya eran preexistentes a la suscripción del pacto, no impliquen que para lograr eso tenga previamente que la persona pasar por todo un sistema de trato denigrante, inhumano, como una tortura previa. Porque había antes, sí, algunos países que los métodos de privación de la vida establecidos como sanción penal eran tortuosos antes de conseguir su cometido, que era la pena de muerte. Entonces todo eso, o la atenuación, como que por ejemplo
que no se podía grabar más o que no podían ser aplicados a determinados delitos, solamente a delitos graves. Y bueno, y después está en este protocolo establecido todo un sistema de gradualidad para, en definitiva, terminar aboliendo este tipo de sanción penal. Bueno, con esto vamos concluyendo esta parte del módulo 5. Lo único que va a quedar, el último punto, lo va a desarrollar, como les he dicho anteriormente, mi colega el doctor Briceño Chávez, que va a hablar de las cuestiones relativas a la teoría del margen de apreciación nacional y su aplicación y su incidencia que ha tenido dentro del sistema interamericano, porque es una concepción, una doctrina especialmente formulada dentro de lo que es el sistema europeo de derechos humanos, fundamentalmente basado en que, bueno, en que es muy anterior al sistema interamericano y por lo tanto en sus primeros comienzos los estados desconfiaban mucho de la jurisdicción internacional. Entonces con una forma de facilitar que los estados puedan adherir a estos tratados, estos convenios, decían que en muchos casos eran los propios estados los que estaban en mejores condiciones de apreciar, porque conocía la idiosincrasia interna de ese país, la situación que se ponía en crisis de derechos humanos. Obviamente que esa teoría no ha sido muy receptada por la Corte Interamericana, prácticamente ha sido nula, porque el Tribunal Americano entendió que prácticamente era dejar en manos de a veces los mismos estados infractores la determinación de la violación. Y bueno, pero sí muchos países y muchas cortes de justicia, lamentablemente, a la hora de desconocer fallos de la Corte Interamericana, echan mano a esta teoría del margen de apreciación nacional para determinar las pautas que hagan eludir algunos aspectos de condenas de responsabilidad internacional impuesta por la Corte Interamericana. Y eso se va a encargar de explicarles bien el distinguido colega colombiano. Muchas gracias por la atención del día de hoy y nos veremos, Dios mediante, en otro módulo que me toque conversar con ustedes. Y vuelvo a repetirles, como sé que he tenido que sintetizar mucho estas cuestiones para no alargar las clases ni el módulo, si alguna cuestión le ha quedado con algún tipo de duda, con mucho gusto lo vamos a debatir en las tutorías establecidas dentro de este curso. Muchas gracias y hasta un próximo encuentro, y conforme las fechas les deseo a todos tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Hasta pronto.